Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Este es el Café Pastoral. Un gusto saludarles, un gusto poder bendecirles y bendecirles con una palabra de parte de Dios. Hoy es miércoles 30 de septiembre, ya estamos hoy cerrando el mes de septiembre para abrir un nuevo mes, el mes de octubre, el último trimestre del año, creyendo en el nombre del Señor Jesús que cada día que pasa hay nuevas oportunidades. Cada mes que pasa vemos la mano de Dios y podemos decir, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que es una gran alegría poder estar con ustedes en el Café Pastoral, en los diferentes medios de comunicación, nuestra emisora Frecuencia F 1370, nuestro canal de televisión, las redes sociales. Damos gracias a Dios porque sabemos que hay un número importante de personas que están conectadas y sobre todo están conectadas con Dios. Muy buenos días, Pastor William. ¿Cómo amanece hoy? Excelente, Pastor Alejandro. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F que a lo largo y ancho del departamento ya vamos avanzando, mejorando, nos escucha. Y por supuesto está cada miércoles ahí en Café Pastoral, recordando, Pastor, que hoy es miércoles y los emprendedores lo saben. Así que hoy, con mayor razón, cerramos el noveno mes del año 2020, el mes de septiembre. Un mes, el noveno mes es mes de alumbramiento, ¿cierto? Y creemos que Dios hizo algo extraordinario. Y en este trimestre, que ya en el día de mañana estaremos dando apertura en la casa del Señor, va a ser algo extraordinario desde aquí hasta diciembre. Así que mantengámonos conectados con Dios y conectados con la Frecuencia F. Así es. Bien, y el tema para el día de hoy, miércoles, en el Café Pastoral, cristianos que perseveran en el tiempo. Y estábamos hablando ahora que podríamos incluso hasta darle otro título. Podríamos decir cristianos, pero cristianos de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esos principios que nos permiten perseverar en el tiempo. ¿Por qué el tema de hoy? ¿Por qué es el tema de hoy? Porque es importante la perseverancia, por supuesto. Es importante mantenernos en el tiempo. Es importante vivir en Cristo y estar en Cristo. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la Biblia nos habla de un eterno presente, el que está en Cristo. No dice el que estuvo en Cristo, tampoco dice el que estará en Cristo, dice el que está en Cristo. Nos habla de un presente, nos habla de estar siempre en comunión con Dios, siempre firmes con Dios. Y por estos días y por estos tiempos escuchamos de personas que de repente se desaniman, que lastimosamente vuelven atrás, pero la Biblia dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros no somos de los que volvemos atrás, nosotros somos de los que nos mantenemos firmes. Por eso es importante este tema. Realmente, ¿qué es lo que hace que las personas perseveren en el tiempo? ¿Qué es lo que hace que las personas puedan mantenerse en el tiempo? Y para eso, Pastor William, vamos a un texto bíblico que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y hoy vamos a hacer un estudio del versículo 5 al 12, pero inicialmente para introducir, vamos a leer el versículo 10, el 11 y 12. Versículo 10, 11 y 12 del capítulo 1, Pastor William. De la segunda carta del apóstol Pedro. Correcto. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Muy bien.
Dice, aunque ustedes ya las conozcan, dice el apóstol Pablo, no me cansaré de recordarles, siempre estaré recordándoles esta verdad, aunque ustedes, entre comillas, ya las conozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo ataca la fe, las pruebas, el enemigo, el diablo, Satanás, atacan nuestra fe, las circunstancias, las deudas, las enfermedades, todas estas cosas vienen a atacar muchas veces nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo, una de las cosas que él dice es, voy a recordarles. El apóstol Pedro dice, voy a recordarles. ¿Y qué les voy a recordar? Pues estos principios que nos mantienen en la verdad. Y aquí hay una frase que quiero subrayar, Pastor William, y es la frase, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Subraye esa frase, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y la traducción del lenguaje actual, la TLA, versión TLA, dice, de ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Pastor William! Si yo leo eso en la Biblia, en la palabra de Dios, yo quiero saber entonces cuáles son esas cosas que me dice la palabra de Dios, que si las hago, las recuerdo, las practico, las tengo en cuenta, no voy a fracasar nunca en mi vida cristiana. Es maravilloso. Por supuesto, porque la palabra de Dios nos da la garantía del éxito, o sea, de cómo llegar a avanzar. Hay una palabra que Dios usa en varias ocasiones y es para que prosperes en todo lo que hagas. Y por supuesto, querido amigo que nos escucha, querido hermano que está ahí en sintonía, es importante que podamos ir a la palabra de Dios. Y creemos que en estos tiempos, Pastor Alejandro, es tiempo de ir a la palabra de Dios y de permanecer en ella para poder conocer todo aquello que enriquece nuestra vida. Y es importante y nos da la garantía de que sí vamos a lograr éxito. Como decía el pastor el domingo, y en alguna ocasión tocamos ese tema aquí en Café Pastoral, y precisamente un miércoles, es lo que dice el libro de Proverbios. En toda labor hay fruto. O sea, tenemos la garantía de que vamos a alcanzar. Y si el apóstol Pedro dice que haciendo estas cosas no fracasaremos en la vida cristiana, es porque así es. Así es. Y yo quiero saber esas cosas y espero que usted también esté en la expectativa de saber estas cosas de las cuales nos habla el apóstol Pedro. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, como el versículo 10 nos está diciendo esto, haciendo estas cosas, pues por supuesto tenemos que ir al contexto anterior de la palabra, que nos hace una descripción de aquellas cosas que el apóstol Pedro nos está hablando. ¿Cuáles son estas cosas? Y es interesante porque después comienza a describirnos unas palabras, y son como unas parejas en palabras. Entonces vamos a leerlo y después de la pausa estaremos hablando de cada una de ellas. Pero leámoslo primero antes de ir a la pausa. El versículo 5 al 8, versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con ese texto los dejamos y ahora, después de la pausa, volveremos y desarrollaremos estos dos versículos que están ahí para saber entonces cuáles son los principios para mantenernos en el tiempo. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Cristianos que perseveran en el tiempo. Ese es el tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Y hace un momento decíamos el por qué. ¿Por qué debemos hablar de esto? Porque sencillamente entendemos
que Dios nos ha llamado para que estemos con Él en su presencia hasta su venida. Y es por eso que nosotros debemos perseverar, llegar a la meta, ¿sí? Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por este tiempo donde hay tantas dificultades, pruebas y muchas otras cosas más, muchos ataques del enemigo, etcétera, la fe de muchos se puede debilitar. Por eso es importante que nosotros entendamos cuáles son esos principios entonces para mantenernos en el tiempo. Hay un texto que estaba ahorita leyendo con el pastor William, precisamente segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, y nos habla precisamente de la venida del Señor. Y dice la Biblia que el Señor no vendrá sin antes que se manifieste la apostasía. Y la apostasía es precisamente aquello que son aquellas personas que se apartan del Señor y una vez que habían disfrutado de todo lo que es la salvación, la gracia, el amor, la bondad, los dones del Espíritu, después están blasfemando contra ellos, están hablando en contra del Evangelio, están hablando en contra de la iglesia, están hablando en contra de los pastores. Eso es apostasía. Y cuando usted mira su entorno, las redes sociales y demás, pues usted se va a dar cuenta que esto lastimosamente está en crecimiento, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y permítame darle el texto, pero también quiero hacer la lectura, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y subraya ahí la palabra apostasía. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y es eso, Pastor William. Son personas que se apartan del Señor y después están hablando mal de las cosas de Dios, de la iglesia, de los pastores, de los ministros, etcétera. Y lastimosamente es algo que vemos, ¿no? Por supuesto, y eso es importante tenerlo en cuenta porque en la actualidad se ha difundido eso masivamente y con las redes sociales, pues con mayor razón abundan esos argumentos que ahora expresan, palabra de fe que antes defendían y algunos predicaban, pero que desafortunadamente se dejaron desviar. Y nosotros, pues no estamos exentos de pronto de caer en ello. Por eso cuando hablamos de haciendo estas cosas, tenemos que ir a lo que la palabra enseña, a lo que los apóstoles vivieron y transmitieron a lo largo de su vida, y Dios lo registró en su palabra para que nosotros en este tiempo podamos vivirlo. O sea, que toda la familia, todos los emprendedores, profesionales que nos escuchan, que nos ven, podamos mirar cuáles cosas debemos que hacer para seguir adelante, porque este tiempo de pandemia, que gracias a Dios ha venido disminuyendo ostensiblemente, pero no nos podemos descuidar en nuestras medidas preventivas, pero por encima de ello vamos a colocar lo primero que habla Pedro, Pastor Alejandro, que es la fe. La fe. A la fe. ¿La fe en qué? Porque hay mucha gente que tiene fe, pero ¿en qué está enfocada esa fe? Hay gente que tiene su fe en sus amuletos de buena suerte, hay gente que tiene fe en su trabajo, en su profesión. No, la fe que habla la palabra es la fe, uno, en Dios, y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Ese es el eje central de la fe. Pero esa fe que tenemos para salvación también es la fe que nos transforma. La fe que nos da la oportunidad de cambio, de vivir una metamorfosis en todo el sentido de la palabra, pero también es la fe que nos prospera, que es importante, que podemos salir de esta situación, que vamos a superar esta situación, pero que debemos tener en cuenta, viene ahorita a mi mente la parábola del sembrador, que los afanes del mundo no nos ahoguen la palabra y no ahoguen la fe que un día hemos experimentado. Así es, pastor. Como usted dice, Pastor William, volviendo a la carta de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice la Biblia, añadid a vuestra fe, como dice el pastor, a la fe, virtud,
Entonces, ¿qué complementa la fe? La virtud. Entonces nos habla de la fe, esa fe que nosotros recibimos y que nos permite entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es esa fe? La fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe que nos hace hijos de Dios. Esa fe que produce arrepentimiento, ¿sí? Que esa fe que produce en nosotros un nuevo nacimiento. Pero dice, esa fe es buena, pero vamos a añadir a esa fe virtud. Y en la Nueva Traducción Viviente traduce la palabra virtud, excelencia moral. Y me gustó esa expresión de la virtud, excelencia moral, ¿sí? Entonces, la fe en la salvación en nuestro Señor Jesucristo, pero es una fe con obras, es una fe que produce obras, que produce transformación, que produce cambio. Entonces, hay veces las personas solamente se quedan en el hecho de que ya fueron salvos, conocen del Señor, creen en el Señor Jesucristo, creen en Dios, y dice la gente, Pastor William, yo también creo en Dios. Pues si yo también creo en Dios, todos creemos en Dios, eso no, nada pasa. Pero es que la Biblia está diciendo fe con virtud, con excelencia moral, es decir, es una fe que verdaderamente produce cambios, transformación, conducta, testimonio. Cuando estamos hablando de virtud, estamos hablando de eso, de una excelencia moral, precisamente de cambios y de transformación en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que es importante siempre complementar nuestra fe con la virtud. Vamos a una pausa, son las 8:25 de la mañana. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios, así que no se vayan porque estamos desarrollando este tema muy importante. Estás en Café Pastoral 1370 AM. La palabra de Dios entonces nos dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Pero en segundo lugar, también nos dice que debemos añadir a la virtud conocimiento. Y aquí hay un complemento bien interesante. Virtud más conocimiento, Pastor William. Es importante que podamos definir lo que es virtud, ¿cierto? Y vamos a mirar un concepto que nos habla lo que es la Real Academia de la Lengua acerca de la virtud. Hay muchos significados y muchas aplicaciones, pero nos llamaron Pastor Alejandro, dos significados y connotaciones lo que es virtud. Una de ellas dice disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Y creemos que esos proyectos ideales o esos fundamentos ideales están basados ¿dónde? En la palabra de Dios. Y la segunda es la acción virtuosa o recto modo de proceder. Esa es la virtud, cuando obramos con rectitud. Por eso a la fe que tenemos, pues tiene que manifestarse en nuestro modus operandi, en nuestra manera de actuar como cristianos, ¿cierto? Yo hablaba ayer con una persona y le decía, hay algo que nosotros los cristianos nunca se nos puede olvidar en las diferentes situaciones que podamos vivir. Y le decía a ella, a usted en el medio que ella está, o sea, usted en el medio que usted está, hay algo que yo escucho muchas veces, no pierda el glamour. Y nosotros no podemos perder el glamour en muchas situaciones. Pues como cristianos no es tanto hablar del glamour, sino de la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y a veces hay cosas que nos incomodan, que nos molestan, que no estamos de acuerdo, pero no podemos perder la posición que tenemos. Y eso es importante. Y la fe y la virtud nos conducen a que debemos obrar de acuerdo a lo que creemos. Así es. Pero a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Y podemos entender por conocimiento como doctrina. Si una persona es virtuosa, pero es una virtud que no tiene fundamento, basada solamente en normas, basada solamente en una conducta, pero que no se sabe de a dónde viene, pues eso se convertiría en religión. Pero cuando nosotros tomamos la virtud y le damos un fundamento bíblico, un conocimiento, una doctrina, una enseñanza, entonces
entendemos que esa virtud tiene una causa, tiene un fundamento, tiene una causa y un fundamento que permite que esa virtud pueda permanecer en el tiempo, que nosotros podamos decir, yo doy testimonio de integridad, doy testimonio de honestidad, de honradez en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña esto y esto y esto. Entonces, ahí es muy importante entonces acompañar la virtud con el conocimiento. Pero también el texto bíblico nos habla de que al conocimiento hay que añadirle, pastor, dominio propio. ¿Por qué? Dominio propio, interesante, por dos cosas, porque estaba pensando y meditando en ello, que el conocimiento o nos enriquece o nos envanece. Entonces, ahí es donde se debe primar el dominio propio, porque desafortunadamente hay muchas personas que tienen conocimiento y no se les puede negar ello, pero se han envanecido, y cuando la persona se envanece corre el riesgo de caer, ¿cierto? Y recuerde que el propósito de lo que escribe Pedro es para que no caigan en esto jamás, ¿cierto? Para que no se aparten del camino jamás. Para que usted, querido emprendedor, querida familia, cuando Dios les bendiga grandemente, usted no se desvíe de los caminos del Señor, sino por el contrario, disfrute todo aquello lo que Dios le permite alcanzar. Entonces, ¿qué necesitamos? Ese dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Tener la situación bajo control. ¿Y cómo la tenemos bajo control? Cuando nuestra vida la controla Dios. Cuando la palabra es la que prima en cada uno de nosotros. Y eso es supremamente interesante. Dominar toda situación que se nos presente. Hay gente, pastor, que en medio de una situación incómoda se empieza a hablar cosas incoherentes y le hacen perder la posición de cristianos, que vuelvo a esa situación. Por más de que la situación sea incómoda, no nos podemos olvidar que ahora somos hijos de Dios y como tal debemos obrar. Y eso significa que tenemos dominio propio. Y al dominio propio, dice la Biblia, hay que añadirle paciencia. Es la capacidad de permanecer en el tiempo, perseverancia. Es decir, ese dominio propio que no sea por hoy, por una ocasión, por un momento, sino que sea algo constante, que sea algo en el tiempo, porque usted lo va a requerir en muchas circunstancias, en muchas etapas de su vida, va a requerir. Y si usted complementa el dominio propio con la paciencia, entonces podrá permanecer. 8:40 minutos de la mañana, vamos a una pausa y no se vayan porque ya regresamos, estamos aquí desarrollando este importante tema, entonces los esperamos en un momento. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice la carta del apóstol Pedro. ¿Cuáles cosas? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, dice la Biblia, ¿sí? Y ahí vamos en ese punto precisamente, paciencia y piedad, ¿sí? Y que lo podríamos definir la piedad como una persona piadosa, una persona misericordiosa, es una persona que aunque estábamos hablando de paciencia hace un momento, pero la paciencia, la gente a veces entiende que la paciencia es una paciencia pasiva, inactiva, donde no se hace nada. Yo tengo paciencia y me cruzo de brazos, pero esa no es realmente la paciencia. La paciencia que viene del cielo es una paciencia activa, es una paciencia que cree, que tiene esperanza, que tiene expectativa. No es una paciencia triste, no es una paciencia resignada, sino que es una paciencia activa. Es una paciencia que muestra misericordia. Por eso la Biblia dice, paciencia acompañada de piedad, Pastor William. Correcto, y esa paciencia y esa piedad unida pues lo conduce a entender a los demás, ¿cierto? Y no hacer señalamientos, sino a entender que también se puede equivocar y que necesita de una mano extendida que lo pueda levantar, y en vez de castigarlo, en vez de declarar juicio, lo que hace es ayudarle a levantar y le muestra la piedad que Dios ha tenido con nosotros. Exacto. Y se extiende
hacia los demás. Y a esa piedad pues le agregamos, pastor, el afecto fraternal. Ajá, sí, porque hay veces las personas, se concentran mucho en lo que sucede afuera y pierden lo que está adentro, ¿sí? El afecto fraternal es la comunidad que nos rodee. Nuestra primera comunidad, por así decirlo, es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia y por supuesto la iglesia, los hermanos. No se puede perder el afecto fraternal, no se puede perder la comunidad. Entonces, ahí es donde viene la palabra, la importancia de congregarse, Pastor William. Nosotros no podemos dejar de congregarnos. Recuerde esta frase que está ahí en la palabra de Dios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice la carta de Pedro. ¿Y cuáles cosas? Pues dentro de las que estamos hablando, el afecto fraternal, el deseo de estar en comunión, no solamente con Dios, sino también en comunión con nuestros hermanos. Por ejemplo, este domingo es la Cena del Señor. ¿Y qué es la Cena del Señor? Comunidad. Celebramos que somos la familia de la fe, la familia donde tenemos un padre amoroso que nos amó, tan grande su amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros recordamos que somos comunidad, que partimos el pan en comunidad, como hijos amados, como hermanos en la fe, y recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, el amor del Padre hacia nuestras vidas. Por supuesto, y ese amor siempre nos va a conducir a hacer obras que agradan a Dios, que edifican nuestra vida y que benefician a los demás, ¿cierto? Por eso los emprendedores del reino de los cielos y las familias que nos están escuchando y nos ven, si hay algo que debe fluir en cada uno de nosotros, ese amor, ¿cierto? Ese amor, primero, amor dirigido a Dios, amor dirigido hacia nosotros mismos, porque a veces la gente le cuesta que debe amarse a sí mismo, ¿cierto? Y el amor que se extiende hacia todos aquellos que están a nuestro alrededor y aún aquellos que nunca tal vez nosotros conoceremos, pero que están ahí de cierta manera necesitados. Y vale la oportunidad, pastor, para invitarles a todos los emprendedores, hoy y mañana. Hoy y mañana, usted lo dijo muy bien. Hoy Emprendedores del Reino y mañana Milagro Financiero. Hoy en Emprendedores del Reino estará el pastor Cristian Buitrago predicando la palabra con el siguiente tema, firmes en la adversidad. Esta noche usted va a recibir una palabra de parte de Dios. Venga con toda libertad a la casa del Señor. Recuerde que la casa del Señor nunca fue un lugar de contagio, no es un lugar de contagio y tampoco será un lugar de contagio. En la casa del Señor está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y recuerde que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, así que lo invitamos hoy, 7 de la noche, para estar aquí. Haga su registro en línea y con mucho gusto lo estaremos acá atendiendo. ¿Y mañana, Pastor William? Mañana, la pregunta que le quiero hacer a todos los oyentes y televidentes de Frecuencia F y redes sociales es, ¿quién necesita un milagro financiero? Pues déjame decirle, si ustedes están necesitados de un milagro financiero después de 6 meses que de pronto han sido difíciles en la materia económica, pues qué mejor, Pastor Alejandro, que iniciar el trimestre de octubre a diciembre en la casa de Dios con un milagro financiero. Para mañana estará nuestro pastor José Satirio dos Santos bendiciendo nuestras vidas y todas las personas, familias, emprendedores, porque esta reunión, pastor, hace 6 meses que no la podíamos hacer, como de costumbre, ¿cierto? Porque esta reunión de milagro financiero es una reunión que se hace una vez al mes, el primer jueves de cada mes, y por las situaciones, precisamente el jueves era el día de descanso de Centro Cristiano, con todos los compromisos de semana, de transmisiones en la mañana, transmisiones a mediodía, transmisiones en la tarde, transmisiones en la noche. Pues había un día de descanso que era el jueves, pero este jueves, es decir, mañana,
hay un doble compromiso. Hoy miércoles emprendedores y mañana jueves con milagro financiero y no puede fallar. Así que agéndese y desde ya puede hacer las inscripciones, ¿cierto? Mira el link que está ahí, hable con su pastor, llame aquí a la casa Centro Cristiano. Tenemos el número, pastor. El número es 310-254-2255. 310-254-2255. Usted envía un mensaje de WhatsApp. Quiero asistir, emprendedores del reino. Quiero asistir a la reunión de milagro financiero o a cualquiera de nuestras reuniones y le enviaremos el link y usted sencillamente abre el link y ahí hay un formulario, escoge la opción Emprendedores del Reino, la reunión que usted quiere asistir y coloca sus datos personales, 2, 3 datos que piden allí. Hace una pequeña encuesta que le pedirá ahí al final con 5 preguntas, opción sí o no, muy rápido, en menos de 1 minuto o en 1 minuto usted estará ya registrado. Así que le invitamos para que usted pueda entonces estar con nosotros en nuestras reuniones. Y para finalizar entonces esta palabra, la Biblia nos enseña entonces que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Recuerde siempre esto: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El texto empieza hablando de fe y termina hablando de amor. Fe, una columna importante para creer en la salvación, y el amor que nos permite consolidarnos y mantenernos en el tiempo. Y los dejo con un último texto, 1 de Timoteo, capítulo 4:16, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:16, dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con ese texto los dejo porque el propósito de Dios es que perseveremos y perseveremos hasta el fin. Por eso los invitamos para que se congreguen, para que vuelvan a la casa del Señor y reciban la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra que nos enseña y que nos fortalece. Pastor William, muchas gracias. Pastor Alejandro, muchísimas gracias, queridos oyentes, televidentes. Les esperamos hoy miércoles, Emprendedores del Reino, y mañana jueves, Milagro Financiero. Bendiciones. No se vaya de Frecuencia F porque ya viene Mujeres en Contacto. Dios les bendiga.